Maestros, ¿qué hiciste cuando un estudiante se te declaró? He estado en ambos lados de esa situación. Como estudiante, me gustaba mi asistente de enseñanza en la universidad. Pensaba que simplemente estaba siendo amable y amistoso, pero tenía la sensación de que era solo porque yo era un estudiante de intercambio, y no porque le gustara, porque ¿cuándo sucede eso realmente? A menudo charlábamos después de clase, y me daba muchos consejos incluso sobre otras materias que estaba cursando, así que básicamente se convirtió en mi mentor. No pensé que pudiera estar realmente interesado en mí, y de hecho, había estado saliendo con otras personas. Como iba a terminar sola en el campus durante las vacaciones de invierno, el asistente de enseñanza fue lo suficientemente amable como para ofrecerme unirme a él en su viaje de regreso a casa, y acepté. En ese momento, el semestre había terminado, y él ya no era mi profesor, así que me recogió, y pasamos las vacaciones juntos. Resulta que estaba interesado, pero lo mantuvo profesional porque no quería causar ningún problema, y principalmente porque en realidad no tenía idea de que a mí también me gustaba hasta que me lo preguntó y tuve que decírselo explícitamente. Con acento agudo L, también estaba convencido de que yo solo estaba siendo amable y necesitaba un mentor. Ahora, estamos felizmente casados. Por otro lado, cuando estaba enseñando en mi etapa de pregrado, tenía un estudiante que venía a charlar un poco después de clase. Se tomaba su tiempo para guardar sus cosas en la mochila, o llevaba más tiempo del necesario para terminar un trabajo, y al final era la única persona que quedaba conmigo. Nunca me dijo directamente que le gustaba, pero sí me pidió que me sentara a almorzar con él. Le dije amablemente que tenía otros compromisos, y eso fue todo. Lo recuerdo con cariño. Realmente era un gran tipo. Resumen. Me casé con mi antiguo asistente de enseñanza de la universidad, más cuando era asistente de enseñanza, uno de mis estudiantes estaba interesado en mí, y me invitó a almorzar. Por si la gente pregunta, mi asistente de enseñanza tenía 8 años más que yo, y comencé a enseñar cuando era muy joven, así que solo era 1 o 2 años mayor que la mayoría de mis estudiantes, si no de la misma edad. Solo una vez, hace aproximadamente una década, y nunca más desde entonces, gracias a Dios. También aprecio la manera en que la niña lo hizo, porque ella me confesó de tal forma que prácticamente me liberó de toda culpabilidad. Último día de clases. La ceremonia de premiación de 8º grado ha terminado, y apenas estoy organizando a los músicos de 7º grado en el salón de la banda y guardando el equipo después de tocar para la ceremonia. Encuentro un sobre en mi escritorio. Dentro, hay una carta corta que dice: «Gracias por ser mi maestro, señor desapegado. Quería confesarte que estoy enamorada de ti, pero sé que nunca me amarías de la misma manera, porque así es la buena persona que eres. Adiós». Miré hacia el salón de la banda, grité: «Quédense ahí hasta que suene el timbre. Son solo 7 u 8 minutos, pueden aguantar tanto tiempo». Luego salí a toda prisa hacia la oficina del director. Ni siquiera esperé 60 segundos, quería esa carta en sus manos, antes de que algo de eso pudiera regresar y arruinarme. Mi administradora fue bastante comprensiva. Dijo que estaría atenta, pero como era el final del año escolar, probablemente estaría a salvo. Ella guardó la carta, y tenía razón, nunca escuché más sobre esto. Aún no tengo idea hasta el día de hoy, y prefiero mantenerlo así. Yo también estuve enamorado, en mis años de secundaria, por chicas de mi edad. Así que imagino que para esta niña, se sintió agobiada con la necesidad de confesar. Pero estoy muy contento de que eligiera hacerlo de la manera en que lo hizo. Me gusta mi trabajo, y quiero mantenerlo. Editar. Error tipográfico. No es lo que significa la pregunta, pero yo era la maestra principal, en una clase de infantes en una guardería. Siempre enseñaba a los niños el lenguaje de señas desde muy temprano, ya que pueden aprenderlo antes de poder hablar. Tenía una niñita que aún no hablaba. Tenía alrededor de 1 año, y estaba pasando por un momento difícil. No tenía un buen hogar. A menudo era descuidada. Simplemente no era una situación ideal. Así que siempre me aseguraba de darle un poco de amor extra. No era muy cariñosa, pero un día estaba sentada en el suelo, y ella se acercó dando sus primeros pasos, se sentó en mi regazo, me miró a los ojos, hizo la seña de «te amo», y se acurrucó. Esta historia en realidad involucra a mi tío, y no a mí, pero es relevante y lo suficientemente buena como para compartirla. Mi abuelo estuvo en la Fuerza Aérea en su época, así que la familia de mi papá siempre se mudaba cada 2 o 3 años. En un momento de la década de 1960, estaban estacionados en Pensilvania, donde mi abuelo enseñaba ROTC, en una universidad. De todos modos, mi tío estaba en su último año de secundaria en ese momento,
Y, según él, tenía una profesora de inglés súper atractiva. Ella tenía 22 años y acababa de salir de la universidad. Se llevaron muy bien, más allá de una relación normal entre estudiante y profesor. Estaba enamorado de ella. Lamentablemente para mi tío, mi abuelo recibió órdenes de irse a Hawái. Así que toda la familia se mudó al otro lado del mundo. Mi tío estaba desconsolado. No olvides que esto fue en la década de 1960. Así que en el mejor de los casos, pudo comunicarse con esta mujer por teléfono. Y muy pocas veces, totalmente miserable, mi tío decidió luchar por ello, en sus propias palabras. Según él, logró esconderse en un vuelo de Hawái a California. Una vez en el continente, hizo autostop por los Estados Unidos hasta llegar a Pensilvania. Regresó a su antigua secundaria y encontró allí a su antigua profesora de inglés. Se acercó a ella y le propuso matrimonio. Ella dijo que sí, y así fue. Mi tío abrió un bar en el pueblo, y la profesora de inglés, ahora mi tía, continuó enseñando en la escuela durante 30 años más hasta que se jubiló. Ellos siguen juntos y viven en una pequeña granja en el centro de Pensilvania. Fin. Lo sé. La parte del polizón es un poco difícil de creer. Mi tío jura que es cierto. También se ha sabido que dice, no arruines una buena historia con la verdad. Así que tómalo con un grano de sal. Mi primera práctica docente fue en una clase de 7º y 8º grado de estudiantes que aprendían inglés como lengua adicional. Había 2 chicos que nunca me hablaban, y aunque tenían un nivel de inglés bastante limitado, de alguna manera lograban comunicarse con otros maestros sin problema. En mi último día, un chico me dijo que era una cantante hermosa, y que había estado viendo mis videos en Facebook. Supongo que de alguna manera logró acceder a mi perfil muy privado, y encontró algunos videos antiguos de mis actuaciones en un micrófono abierto. Durante el año siguiente, continuó enviándome mensajes en Facebook diciendo, «Te extraño señora B, y ¿por qué no vienes a visitarme?». Nunca respondí. Fue tanto dulce como preocupante. Jaja. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de enseñarle a ese chico sobre los límites, y que mantener la calma es un mejor enfoque, para que las chicas se sientan atraídas por él. No soy yo, pero el papá de uno de mis amigos más cercanos era profesor de química en nuestra secundaria. Era bastante atlético, un poco guapo, y no se vestía de forma aburrida, y algunas chicas realmente estaban locas por él en general. Resulta que una de estas chicas, que en realidad lucía bastante normal, era una gran estudiante, y se veía preciosa, estaba locamente enamorada del mencionado profesor. Bueno, un año después de que discutimos esto por primera vez con mi amigo, me contó que la chica de la que hablaba en realidad confesó su amor al padre de mi amigo durante una reunión después de clase sobre una tarea en su oficina. Por supuesto, el papá de mi amigo rechazó amablemente a la chica. Sin embargo, aquí es donde se pone interesante. La chica luego acusó al papá de mi amigo de haberle hecho daño irreparable en uno de los baños de la escuela después de clase. El papá de mi amigo fue despedido la semana siguiente, su esposa los dejó y su reputación quedó arruinada. No conozco los detalles del proceso legal de toda la historia, pero sé que le tomó meses aclarar su nombre. Luego demandó a la escuela por difamación, ya que la escuela también publicó algunos artículos al respecto en el periódico local, así como en el periódico de la escuela y cosas así. Después de eso, el papá de mi amigo continuó enseñando en una escuela solo para niños. Aún intercambiamos un par de palabras de vez en cuando, y tenemos un grupo común de amigos. A veces surge este tema y casi solo nos reímos de ello hoy en día, pero honestamente debe haber sido realmente devastador para ellos. Soy profesor de inglés en una escuela secundaria, y en mi primer trabajo después de la universidad, enseñando en la escuela de verano de 7º grado, antes del verdadero año escolar, tuve un estudiante que escribió anotaciones teeny sobre cada texto que analizamos en clase. Hablo de un tamaño tan pequeño que eran ilegibles a simple vista. Ahora, las habilidades de anotación son una parte importante de lo que se enseña en inglés de secundaria, así que lo animé repetidamente a escribir más grande. A pesar de mis solicitudes, este estudiante se negó. Cada vez que intentaba hablar con él sobre esto en clase, simplemente miraba al suelo en un silencio incómodo, pero se negaba a comentar. Al principio, pensé que solo estaba jugando conmigo, tratando de irritarme escribiendo tan pequeño que no podía calificar nada. Pero luego, en nuestra primera prueba, usé una lupa literal, una de un barato kit de reparación de gafas, para leer lo que había escrito. Fue solo entonces que me di cuenta de que lo que este chico estaba escribiendo no eran anotaciones de texto, eran diminutas cartas de amor. Miss Newsland,
eres tan hermosa, eres una maestra increíble y muy inteligente. Me encanta cuando usas esa camisa, se ve hermosa. Quiero darte una nalgada y tener relaciones contigo. Bueno, eso es incómodo. Al día siguiente, después de clase, hablé con él, uno a uno, sobre cómo sus comentarios no eran apropiados y debían detenerse. Se veía avergonzado, pero no comentó. La escuela de verano solo duró unas pocas semanas más después de eso, pero nunca volvió a escribir una nota diminuta en su trabajo de clase. No soy maestro, pero tuve un amigo muy cercano en la secundaria, que tenía una increíble obsesión por uno de nuestros maestros de historia de Estados Unidos. Muchos estudiantes estaban encantados con el maestro. Era atractivo, joven, y el maestro cool, que permitía a los alumnos quedarse en su salón después de clases y hacía preguntas como, ¿por qué? ¿Su propio nombre aquí es un desastre? Como broma en los exámenes. La obsesión de mi amigo fue más allá de un simple enamoramiento. Era una obsesión intensa. Soñaba despierto con nuestro maestro, y escribía historias subidas de tono sobre él y el maestro. En el último año, el maestro se casó con otra profesora de estudios sociales, y mi amigo no lo soportó. Escribió una carta de amor clasificada para adultos, dirigida al maestro que, debo decir, era realmente inapropiada. Hablaba sobre sus deseos íntimos, y sobre iniciar una vida juntos. Pensé que era una broma cuando me mostró la carta. Pero luego realmente se la entregó al maestro, y todo se salió de control. De repente, me encontraba en la oficina del director siendo interrogada sobre la obsesión de mi amigo. Y siendo tan joven, y no muy valiente, cedí ante la insistente voluntad de 3 adultos muy enojados, y les conté todo. Mi amigo fue suspendido y enviado a cuidados psiquiátricos en el hospital local, cuando expresó su descontento de una forma alarmante. Lo visité una vez en el hospital, con la ayuda de un amigo de la familia, y sin el conocimiento de mi mamá. No estaba contento de verme, me maldijo, y me dijo que nunca volviera a verlo. Así que nunca lo volví a ver. Tuve una chica en mi clase de 10º grado que me acosaba. En el primer día de clases, decidí tomar medidas y la llamé a charlar en el pasillo. Ella se desmoronó en llanto. La envié con los consejeros para que pudiera recibir apoyo con lo que estuviera enfrentando. Después de eso, simplemente se aferró a mí. Venía a mi salón durante el almuerzo, se unió a la actividad extracurricular que entrenaba, me esperaba en el estacionamiento después de clase y me observaba alejarme en mi auto. La gota que colmó el vaso fue que, de alguna manera, descubrió mi número no publicado. Esto fue hace 10 años, cuando aún tenía línea telefónica fija, y dejó un mensaje realmente extraño. Lo grabé y se lo envié por correo electrónico a mi subdirector. Cuando llegó a la escuela ese día, me trajo una bolsa de regalos, llena de cosas que temía abrir. La llevé a la oficina. Mi subdirector, el consejero, la chica y yo, tuvimos una reunión durante mi periodo de preparación, donde la chica misma sugirió que tal vez debía ser retirada de mi clase. Tan pronto como salí de la reunión para ir a mi siguiente clase, me dijeron que ella había perdido el control y estaba gritando al subdirector y al consejero sobre no querer ser retirada de mi clase. Me obligaron a estacionar en un parque cercano durante un tiempo y el consejero escolar me llevó de allí a la escuela y de regreso a mi auto, ya que tenían miedo de que ella hiciera algo a mi coche. Después de eso, fue colocada en la clase de otra maestra, y poco después, tristemente, intentó acabar con su existencia. No estoy seguro de lo que le sucedió después de que la llevaron al hospital infantil. Espero que haya recibido la ayuda que necesitaba. Sin embargo, aprendimos que algo similar sucedió entre ella y otro profesor en su escuela secundaria. En el 6º grado, la enfermera de nuestra escuela tenía a varios niños enamorados de ella. El chico con el que me sentaba mantenía una engrampadora en su escritorio y una vez a la semana, accidentalmente, se engrampaba un dedo a algo para poder pasar unos minutos con ella. Esto duró toda la primera mitad del año. En las conferencias de padres y maestros del primer trimestre, se mencionó el tema. Sus padres se rieron diciendo que los chicos son chicos, así que él también lo tomó a broma. Me contó sobre ello después de la conferencia porque le parecía gracioso. Después de las vacaciones de invierno, desapareció y no regresó a la escuela hasta un mes después de iniciado el 2º semestre. Cuando volvió era una persona completamente diferente, dejó a todos sus antiguos amigos y no le habló a ninguno de nosotros. El rumor en la escuela era que su autolesión había sido mencionada de nuevo a sus padres y que les dijeron que buscaran ayuda o una nueva escuela. Supuestamente pasó un mes en un programa de terapia residencial. Si es cierto, debió haber funcionado.
Dejó de engramparse los dedos a las cosas. Ahora está felizmente casado y trabaja con mi papá. A veces, las personas solo necesitan ayuda para darse cuenta de que algo no es saludable. No soy maestro, pero como investigador de CPS, tuve una experiencia similar que sucedió. Estaba entrevistando a un joven en su escuela sobre una denuncia de daño irreparable. Tendría unos 12 años, si mal no recuerdo. Al final de mis entrevistas, siempre decía algo como, ¿hay algo más que quieras que sepa? Él dijo que sí, pero que era demasiado tímido para expresarlo. Preguntó si podía escribirlo en un pedazo de papel, y yo dije por supuesto. Él mencionó, no lo abras hasta que regreses a tu auto. Cuando regresé a mi auto y abrí la nota, que estaba doblada de manera intrincada en un pequeño balón de papel, jaja, solo decía, creo que eres hermosa, te amo. Aún guardo eso en mi billetera, hasta el día de hoy. Desde el otro lado, el asistente de posgrado en mi clase de biología en la universidad era realmente condescendiente e irritante, pero tenía una apariencia increíblemente encantadora. Comencé a conocerlo cuando me quedé después de clase con algunas preguntas. Empecé a quedarme a propósito con más dudas. Hubo un coqueteo masivo del cual él era completamente inconsciente. Hice un movimiento bastante evidente y finalmente empezó a comprenderlo. Me inscribí en una sección de laboratorio que él no enseñaba y me preguntó por qué. Así que hice el cambio. Mucho coqueteo, convirtiéndonos en amigos y pasando la mayor parte de nuestro tiempo juntos durante los siguientes 2 años. Nuestro 18º aniversario se acerca el próximo mes. Él todavía tiene una apariencia excepcionalmente atractiva. En una universidad budista, donde fui asistente de enseñanza en una clase de teología budista, un monje en formación empezó a sentirse atraído por mí. No capté las señales, simplemente pensé que su amabilidad y los pequeños regalos, principalmente bocadillos, eran completamente platónicos. Estaba cerca de los monjes en esa escuela, los monjes mongoles me ofrecían refrescos y me invitaban a ramen cuando pensaban que la comida del templo era mala. Así que no me pareció inusual. Era una conexión de espíritus afines. Otros profesores asistentes me advirtieron, pero yo realmente no pensé en ello. Resulta que realmente le gustaba. Fue terriblemente incómodo y no terminó bien. Tuve un amigo en la secundaria que tenía una obsesión poco saludable con una profesora. Cuando se enteró de que estaba casada, amenazó con acabar con su existencia en Facebook si ella no salía con él. Su mamá y su tía intentaron minimizarlo, diciendo que eran cosas de chicos. Pero él se vio obligado a buscar ayuda médica. Soy amigo de él en Facebook, y parece estar bien, vive en una granja, y disfruta de su estilo de vida rural. Ayer, un estudiante me confesó su amor, a pesar de que apenas la había conocido. Es la niñita de 5 años más adorable que he visto. Edición. Ok, cálmense todos. Soy una maestra, y los niños de jardín de infantes suelen ser muy cariñosos y dulces. Pasamos la tarde, jugando y leyendo juntas, y esta estudiante expresó su felicidad de la mejor manera que sabía, diciéndome que me amaba. Sí, tenía un joven a quien ayudaba todos los días durante el almuerzo. Estaba muy rezagado y necesitaba mucha ayuda extra. Después de trabajar con él desde el 6º grado hasta el 8º grado, realmente estaba progresando. Estaba orgulloso de él, y se notaba. Así que al final de la escuela secundaria me dice, gracias por toda tu ayuda. Eres la mejor mamá del mundo. Te quiero. Yo era un hombre de 32 años. Sin embargo, ambos nos reímos mucho. Tenía 20 y tantos años y enseñaba terapia del habla en una escuela primaria. Tenía una estudiante que siempre era muy callada al responder preguntas, parecía tímida, y se sonrojaba cada vez que hablaba con ella. Estaba hablando con la patóloga del habla y el lenguaje sobre cómo pensaba que ella sabía las respuestas, pero que era demasiado tímida, o se comportaba de manera extraña. Ella me dijo, oh, es porque está enamorada de ti. Pero tiene 9 años. Todo tenía sentido ahora, pero no tenía idea de que los niños tuvieran ese tipo de sentimientos tan jóvenes. Al día siguiente, pasé junto a ella y la vi con su grupo de amigas. Una de ellas se volvió hacia ella y dijo, ¡ahí va tu noviecito! Su rostro se puso rojo, se escondió las manos y corrió. Lo encuentro tierno porque los niños de esa edad no saben qué son esos sentimientos ni cómo manejarlos. Pero fue sorprendente darme cuenta de que los enamoramientos comienzan tan temprano. ¡Raro! En el 10º grado, tenía una profesora de literatura, que era una especie de arquetipo de profesora joven y atractiva,
que sabía que lo era, y era un poco arriesgada con sus interacciones con los estudiantes. Nada groseramente explícito, pero simplemente dejaba que las conversaciones se deslizaran hacia los límites apropiados de la discusión en el aula, particularmente considerando que había un grupo lleno de menores. Bueno, un día la conversación trataba sobre cómo las personas se enamoran y desenamoran, y naturalmente se desvió hacia el tema de la atracción en una edad más avanzada. Un chico intervino y dijo: «Señorita profesora de literatura, aún haría algo contigo cuando seas anciana». La sala se quedó en un absoluto silencio, y el estudiante supo de inmediato que había metido la pata. La profesora estaba en un estado de shock y mandó al estudiante a la oficina del director. El director llegó unos minutos después con el marido de la profesora, un profesor de ciencias en la misma escuela, y le pidió al estudiante que le contara lo que le había dicho a la profesora. Como si esto no fuera un castigo suficiente, todavía recibió una semana de suspensión. Años después, con la sabiduría de la edad, me pregunto si la profesora también fue reprendida por permitir que la discusión llegara a este punto en clase. Tuve un estudiante que me escribió una nota de amor en una bola de foam. Estaba enseñando en China en ese momento, y la nota estaba en chino. Cuando le di la bola a uno de los miembros del personal chino para que la tradujera, ella casi se cae de la silla de tanto reírse. El estudiante tenía alrededor de 14 años, así que fui cuidadoso de no estar a solas con ella. Allí se trata de manera muy diferente. Sus padres, una vez la vistieron completamente de rojo, un color tradicional de bodas en China, y me pidieron que tomara fotos de boda con ella. No rechacé muchas fotos allí para no ser grosero, pero esas las rechacé. Enseñé en la escuela secundaria durante un par de años. Las chicas de primer año sonreían y se reían, acercándose con preguntas inocentes para hacerme entre clases, mientras sus amigas se reían. No era gran cosa. Las chicas de último año eran otra historia. Estoy casado, felizmente, llevo un anillo, y como hombre, era extremadamente cuidadoso de nunca estar solo con estudiantes mujeres y, si sucedía, me aseguraba de que la puerta de mi salón estuviera bien abierta. Tuve 3 que, de manera muy directa y con palabras claras, me dijeron que no les importaba que estuviera casado, solo tenían deseos de intimidad. Reporté cada incidente. Tuve a una estudiante que me abrazaba constantemente, aunque le había dicho varias veces que parara. No me gusta que otras personas me toquen de todos modos, pero esto era muy inquietante. Se acercaba por detrás y me abrazaba, incluso logró sorprenderme con un abrazo frontal completo una vez. Informé esto a la administración cada vez, pero no me creyeron. Es solo un enamoramiento inofensivo de una colegiala, me dijeron. Un día, un subdirector vio cómo se acercaba por detrás y me abrazaba, como lo haría mi esposa, y de inmediato la llevó a su oficina. La quitaron de mi clase y se le indicó que nunca volviera a hablarme. Era tan grave que las maestras en las aulas cercanas me dieron sus números de celular para que les enviara un mensaje si necesitaba a alguien en el salón. Cuando comencé a enseñar en la universidad, algunas chicas coqueteaban conmigo, pero eso fue todo. No había situaciones de haré lo que sea para aprobar, ni cosas de ya no estoy en tu clase. Coqueteaban y yo lo ignoraba por completo, y eso se detuvo. Si quieres saber dónde está el verdadero comportamiento atrevido en un campus universitario, son los profesores. Durante mi residencia, tuve estudiantes para varios proyectos. Ahora soy una persona promedio, y nunca me ha pasado que las mujeres se lancen hacia mí, pero tampoco he tenido experiencias en las que ellas salgan corriendo. Una estudiante de posgrado pasaba mucho tiempo en mi oficina, más bien un espacio compartido que parecía un armario. Ella estaba muy fuera de mi alcance cuando yo tenía su edad. Más adelante en el semestre, se acercó mucho y comenzó a darme pistas a mí, que soy un poco despistado, de que le interesaba y quería algo. Yo seguía haciéndome el tonto, como si estuviera bromeando. Convenientemente, mi oficina fue convertida nuevamente en un almacén. Y nunca volví a estar a solas con ella. Un profesor más experimentado me dijo más tarde que era muy normal que algunos estudiantes se sintieran atraídos por profesores a quienes admiran. Y aquellos que son realmente atractivos deben tener mucho cuidado, ya que son acosados constantemente, y muchos realmente abandonan la academia. No sé si me llamó feo. Mi papá fue el profesor de mi mamá en la universidad. Un año o 2 después de que ella dejó su clase, comenzaron a salir. 14 años de diferencia y acaban de celebrar su 29 aniversario. En una nota más personal, solía enseñar en un internado y estaba teniendo una sesión de ayuda extra por la noche. Al final, hubo una chica que realmente estaba teniendo dificultades después de que todos se habían ido.
Ella dio todo el discurso de, «Señor X, haría cualquier cosa por aprobar esta clase». Comillas. Le envié un mensaje a otro profesor que estaba abajo para que asomara la cabeza y cerrar todo lo más rápido posible. Envié un correo electrónico a la administración esa noche. Todo terminó bien y ni siquiera sé si ella quiso insinuar algo inapropiado con eso. No iba a correr el riesgo. Yo era asistente de maestro, trabajando con estudiantes de educación especial hace años. Uno de mis estudiantes de sexto grado bajó la voz durante la clase y me dijo que tenía algo que contarme. Me dijo que no podía decirlo cerca de los otros estudiantes, así que le hice una señal para que saliera al pasillo de la escuela. En el pasillo, me dijo que había tenido un sueño sobre mí la noche anterior. Luego, con sus dedos visualiza su índice haciendo un agujero en la otra mano, me dejó saber de qué tipo de sueño se trataba. ¡Oh Dios! Le dije que eso nunca sucedería, que yo era su maestra y que no estaba bien. Lo envié de regreso a clase y corrí a la oficina del director. Afortunadamente, era la última semana de clases y él avanzaba a la escuela secundaria, así que fue transferido a otro asistente por el resto de la semana. Tuve un estudiante que, en el último día de clase de su tercer año, dejó una nota en su escritorio que decía que yo era genial, y si no estuviera casado, definitivamente me invitaría a una cita. Nos cruzamos de nuevo al año siguiente, y ambos fingimos que no pasó nada. En realidad, era una historia triste, porque su mamá había fallecido a principios de año, así que pienso que fue una mezcla de su sentir una vulnerabilidad extra, y yo teniendo 23 años cuando comencé a enseñar, lo que la llevó a dejar esa nota tonta,